Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, amada fraternidad de grupos de oración de renovación carismática. Una vez más con ustedes, una vez más para poder proclamar la palabra de Dios. Y en esta vez en que estamos ya concluyendo prácticamente este seminario de sanación de familia, voy a hablarles sobre un texto precioso, importantísimo. El texto del cual se nos habla en Mateo 9, a partir del versículo 18. Y aquí nos dice: mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos. Se postró delante de Jesús y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven a mi casa, imponle las manos y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió en compañía de sus discípulos. Mientras iba, una mujer que padecía desde hacía 12 años de una hemorragia, se acercó por detrás, tocó el fleco de su manto, pues ella pensaba: con solo tocar su manto, sanaré. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana en ese mismo momento. Jesús, al llegar a la casa del jefe, encontró a los flautistas que tocaban la música fúnebre y toda la gente alborotada. Y les dijo: váyanse, porque la niña está dormida y no muerta. Ellos se burlaron de Jesús. Sin embargo, cuando los echaron afuera, él entró, tomó a la niña por la mano y la niña se levantó. Esta noticia corrió por todo el lugar. Palabra de Dios. Miren qué palabra más bella, más hermosa. Acá la palabra nos dice que se trata de una familia, la familia de Tálita, una niña que tenía 12 años, así dice en otras partes de los evangelios, que tenía 12 años. Estaba constituida por Jairo, su papá, por su mamá, que por lo menos en este evangelio no nos dice el nombre de la mamá. O sea que estaba constituida entonces por la mamá, por el papá Jairo y la niña Tálita, 12 años. Nosotros vemos aquí que encontramos un hombre que está herido de muerte, porque la muerte está en su casa. Vemos un hombre que está desesperado, que está angustiado, que tiene el corazón herido y lastimado porque la única hija que tiene acaba de morir. ¿Qué hace Jairo? Jairo abre las puertas de su casa, sale al camino, sale al encuentro de alguien que él sabe que es el único que puede resucitar, que puede salvar, que puede levantar a su hija. Él sabía que Jesús estaba predicando, que Jesús estaba en el pueblo y que como siempre estaba enseñando las cosas de su Padre. Y entonces Jairo llega hacia Jesús. Llega hacia Jesús, ¿y qué es lo que hace Jairo? Fíjense que Jairo no era una persona, no era un obrero, no era una persona cualquiera. Jairo era un jefe de los judíos. O sea que tenía un rango, tenía un cargo. Pero Jairo lo que hace al encontrarse con Jesús inmediatamente es se postra ante él.
Este postrarse ante Jesús tiene como significado, primero, el reconocer a quién es el Rey, quién es el Señor, quién es el enviado del Padre, quién es el Mesías, quién es aquel que puede solucionar este dolor, que puede solucionar este problema de la vida que lo partió directamente en dos, porque la muerte nos parte, las muertes muchas veces nos destruyen. Y así le pasó a Jairo con este acontecimiento de su hija. Y él, siendo un jefe de los judíos, con toda humildad se postra ante el único que puede sanar, que puede resucitar, que puede salvar. Y contra toda esperanza cree, como dice las Escrituras, contra toda esperanza. Porque es la manera como nosotros debemos creer, es la manera como nosotros debemos pedir, es la manera como nosotros debemos clamar, contra toda esperanza. A veces nos desanimamos por muy poca cosa. A veces algo nos sale mal, a veces nos sentimos frustrados por algo, un negocio, lo que fuere. E inmediatamente entramos en depresión, entramos en climas, en zonas oscuras. Y no es así. No es así. La fe es un don precioso. Es el don magnífico que el Espíritu Santo pone en el interior, en el corazón del hombre. Pero para hacer uso de esa fe, realmente tenemos que vivirla profundamente. La fe significa creer. Y en este caso, para Jairo, significaba creer en algo que era imposible, pero que él sabía, como dice también las Escrituras, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y allí estaba en su presencia ante él el Hijo de Dios, el único que podía resucitar. Este Jairo era un hombre de fe. Cuando recibimos ese precioso don de la fe, no es para guardarla, no es para meterla bajo de una cama, bajo de una mesa, sino, como dicen también las Escrituras, es para ponerla sobre un candelabro, es para ponerlo en la cima de la montaña donde todo el mundo, donde toda la ciudad pueda ver la fe de los hombres, la fe de las mujeres, la fe que puede tener un pueblo. Tenemos que ejercitar esa fe, tenemos que proclamar esa fe, tenemos que mostrar esa fe. No tenemos que guardarla en un cuarto oscuro de nuestra casa donde simplemente muchas veces nos pasamos rezando todo el día y esa fe no sale a la luz. Entonces, ¿dónde están las obras de esa fe? Por eso, Santiago dice también, muéstrame tu fe sin obras, que yo te voy a mostrar mis obras a través de la fe. Jairo era un hombre de fe, un hombre que creía, un hombre humilde, un padre que estaba herido y un padre que se postraba ante los pies del Salvador, del Rey y el Señor de la humanidad. Jesús, como siempre, Él accede de inmediato, porque Él vino precisamente para consolar, vino precisamente para acompañar. Y cuando nosotros llamamos a Jesús, cuando invocamos su nombre bendito y sagrado, cuando pedimos esa ayuda que necesitamos de manera inmediata por esa misericordia, por esa compasión que Él tiene, Él viene hacia nosotros, viene nuestro auxilio, viene nuestra ayuda. Porque sabe que solos no podemos, que somos pequeños, que somos como niños, que no sabemos qué hacer ante los avatares, ante los desastres que muchas veces
suceden en nuestra vida, en nuestra existencia, en nuestra familia. E inmediatamente Jesús le dice, sí, voy. Y van camino a la casa de Jairo. Acá vemos que en el camino también va a suceder algo que tiene tanto que ver con la fe de una mujer, una fe inquebrantable, una fe que muy pocas veces puede verse. Y aquí es cuando, mientras iban de camino, como dice la palabra, una mujer que padecía desde hacía 12 años una hemorragia, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto, pues ella pensaba, con solo tocar su manto, yo sanaré. Jesús se dio vuelta y al verlas le dijo, ánimo, ánimo hija, porque tu fe te ha salvado. Y a partir de ese momento, la mujer quedó sana. En otras partes de las Escrituras, ante este hecho, acontecimiento, que esta mujer toque el manto del vestido, nosotros vemos cómo, porque Jesús y Jairo iban a su casa, pero no iban solos. La muchedumbre con la que anteriormente había estado Jesús hablándole, lo seguían todos. Entonces había una muchedumbre y uno imagina a esta mujer fuerte, aguerrida, decidida, abriéndose paso entre toda esa gente, abriéndose paso y teniendo la fe, teniendo la convicción de que no importaba que empezara a gritar, maestro, maestro, sáname, Jesús, estoy enferma. No. Tenía tanta fe esta mujer y tanto valor y coraje que se hizo paso entre todas las personas que estaban allí y simplemente le bastó tocar el manto, el borde del vestido de Jesús. Y nos dicen en otras partes de las Escrituras también que Jesús se dio vuelta y dijo, ¿quién me tocó? Y entonces la gente dijo, ¿y cómo puede decir quién me tocó habiendo tantos? Y él dijo, sentí que una fuerza salía de mí. Y esa es la fuerza de su espíritu divino, de su persona divina, en su condición divina, ya que Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, en su condición divina, experimentó esa sanidad que había salido de él. Y entonces le dice, mujer, tu fe te ha salvado. Aquí vemos, hermanos, la importancia de la fe. Tener fe, esa fe que debemos buscar, esa fe que debemos, si ya la tenemos, si ya la experimentamos, acrecentarla a través de tantos medios que nos da nuestra iglesia, nuestra madre la iglesia, acrecentarla a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de las obras de misericordia, a través de elevar permanentemente nuestros ojos al cielo y buscar a ese Dios que es grande, a ese Dios que es fuerte, a aquel que es el que nos hizo, el que nos creó, el que nos dio la vida. Y el que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? Aquellos que somos padres sabemos que hacemos lo que sea por la felicidad, por el bienestar, por la salud de nuestros hijos. Así vemos cómo Jesús, seguido por esta gran muchedumbre, llega a la casa de Jairo. En la casa de Jairo, como dice la palabra, ya estaban los flautistas, ya estaba preparándose toda esa ceremonia para enterrar, para llevar al cementerio ya a Tálita, para enterrar, estaba muerta definitivamente. Y entonces es cuando Jesús dice,
no se preocupen porque la niña no está muerta, la niña duerme. A veces nosotros decimos que estamos muertos, porque a veces el hombre experimenta la muerte de diferentes maneras. El Papa Francisco nos va a decir que a lo largo de nuestras vidas tenemos muchas muertes simbólicas. El hombre muere muchas veces. Y a veces a mí me gusta pensar y decir que esas muertes son muertes inconclusas, porque a veces morimos por los grandes dolores de nuestra vida, por nuestras propias equivocaciones que como consecuencia nos traen esas muertes que son inconclusas porque pasamos por un momento, por un estado en el que nos sentimos muertos, físicamente estamos vivos, pero espiritualmente estamos muertos. Son muertes inconclusas porque morimos, pero no morimos. Estamos en una agonía permanente. Esto nos lleva a pensar por qué puede haber sucedido esta muerte en esta niña de 12 años. Y cuando uno piensa en esto, pensemos que hay muchas maneras y hay muchas cosas por las que a veces experimentamos la muerte del alma. La indiferencia, por ejemplo, la indiferencia puede ser algo que nos mata. Todos nosotros queremos que nos tengan en cuenta. Todos nosotros sentimos, nos gusta que la gente nos quiera, que la gente nos hable. Y cuando sentimos que somos nada, porque la indiferencia te deriva a la nada, te deriva al vacío. Sentís que como persona no valés, que como persona no sos. Entonces la indiferencia es algo que te puede llevar a una muerte simbólica. La indiferencia. Otra cosa que puede llevarnos a la muerte y que definitivamente yo diría de que es la más importante de todas, es la falta de amor. El hombre está creado por aquel que es el amor. Nos ha creado por amor y por amor tenemos que vivir en el amor, buscar el amor y compartir nuestro amor. ¿El amor qué significa? ¿Qué significa amar? Amar significa abrir el corazón. Amar significa que nuestro corazón se llene de ese hálito divino de Dios que se expande en nuestros corazones, que nos infunde una gracia, la gracia maravillosa del amor, el precioso don del amor. Sentirnos amados es lo más bello que nos puede pasar. Y amar a otra persona es la experiencia más hermosa que podemos tener. A veces, fíjense que yo pienso, me pongo a pensar, tal vez esta niña no experimentó el amor suficiente en su casa. Ya sabemos que el amor de su padre estaba fuerte y estaba firme, porque vemos cómo este hombre, cuando esta niña, su hija, muere, sale al encuentro de aquel que puede sanar, abre las puertas de su casa y corre hacia la salvación, corre hacia aquel que puede resucitar. Y eso significa que ama, que hay amor, o sea que el amor de su padre estaba. Nosotros no sabemos porque acá las escrituras no nos hablan de la mamá, pero muchas veces hay muchas madres que no saben amar, o mejor dicho, tal vez, que no saben demostrar su amor de madre.
Una niña necesita, por sobre todas las cosas, que una madre la acompañe, que una madre la abrace, el abrazo, el contacto, la caricia, las palabras dulces, la compañía, ese poder abrazarte con tu madre y experimentar ese calor de mamá. Cuando somos pequeños y nuestras madres nos amamantan, ahí tenemos la experiencia más amorosa, del amor más grande que puede experimentar un bebé. Y eso queda, ese recuerdo se arraiga, eso queda en cada uno de nosotros y nos va a servir para más adelante ser nosotros también personas amantes, personas que amen, personas que se den, personas que desparramen amor. Uno dice, por amor se puede morir. No digamos que la madre no tenía amor, porque no podemos saber. Estamos diciendo posibilidades. Podría haber sido por una falta de amor. También podría haber sido por otras cosas. Por ejemplo, en ese tiempo se vivía una sociedad machista absolutamente, donde la mujer era denigrada, donde la mujer no era como que no existía. En realidad, quien tenía valor, digamos ahí, era el hombre. Entonces la mujer servía como para otras cosas, ¿no? Actividades de la casa y esto, pero la mujer no decidía. La mujer era como que era en algún grado inferior al hombre. Entonces, también puede haber sido que toda esa sociedad machista que había alrededor de la niña pueda haberla afectado. También puede haber sido quizás que la niña estaba en su adolescencia, porque ya a los 12 años estaba en la adolescencia, y que estaba ya en ese paso, de convertirse en mujer. Y a veces, cuando las mujeres pasamos desde la adolescencia a ser mujer, en lo físico más específicamente, a veces son situaciones que le afectan mucho a la mujer, muchísimo, porque hay mujeres que no quieren dejar de ser niñas. Porque hay mujeres que sienten de que al dejar de ser niñas, al dejar su infancia, van a dejar sus juegos, van a tener otro tipo de responsabilidades, van a dejar de sentirse tan amadas, tan abrazadas por el papá, por la mamá. Son situaciones de la vida, situaciones que se dan de manera real. Y entonces yo quiero contarles algo, porque cuando uno dice, ¿se puede morir de amor? Sí, hermano, se puede morir de amor. Una vez yo leí sobre un niño que se llamaba Pedro. Este niño era un niño que era hijo de una mamá soltera. Al ser hijo de una mamá soltera no tenía papá. Al no tener papá, digamos, todo lo que adolecía de toda la familia paterna. Entonces vivía solamente muy unido con su mamá, porque la mamá tampoco tenía familia. Entonces él vivió hasta los 4 años prácticamente con su mamá, un amor inmenso. Él amaba con toda su alma a la única persona que tenía en el mundo y la única persona que él sentía que lo amaba con todo su corazón, que le daba todo. Esa unión que había entre la madre y el hijo, entre el hijo y la madre, era una unión indisoluble, maravillosa. Se dice que los varones tienen mucha más predisposición o mucha más llevarse bien, sentirse bien con la mamá. Y que las mujeres les pasa con el papá, son más del papá. Dice, las mujeres son del padre, los niños, los varones, son mucho más de la madre. Bueno, a
a este niño Pedro, un buen día a la mamá le dio un infarto y la mamá se murió. Así, así. ¿Qué pasó con este niño? Este niño quedaba sin familia. Pero bueno, tendrían que llevarlo a un orfanato. Pero hubo una tía que se entera de esto, que era una de las poquísimas familias que tenía esta mujer, pero esta tía era una tía grande ya, muy grande de edad. Y al ser tan grande de edad, bueno, pero sin embargo, ella tiene la suficiente caridad de decir, antes que lo lleven a un orfanato, yo me hago cargo del niño. Se hace cargo del niño. Por supuesto, en un primer momento el niño ni la conocía, todo el día lloraba, todo el día pensaba en su mamá, todo el día llamaba a su mamá, quería estar con su mamá. Pero pasó el tiempo y esta tía que lo consolaba, que resultó ser muy cariñosa, lo consolaba, le hablaba, también lo abrazaba, le daba sus mimos, y el niño empezó a acostumbrarse a ese amor, a ese cariño de la tía. Y llegó un momento que ya se sentía, digamos, ya sentía que le pertenecía a la tía, que ya había esa paz y esa felicidad en su corazoncito de niño. Pero vuelve a suceder que esta mujer, que ya era grande, se muere. Se muere por enfermedades de la vejez, porque ya realmente era bastante grande, y ahí es donde el niño se queda absolutamente y totalmente solo. Y ahí es cuando suceden lo que se llaman las heridas remachadas, es decir, una herida tras otra, la misma. Una herida que te va abriendo la herida anterior que posiblemente ya se estaba cerrando y vuelve a abrirse y vuelve a sangrar y te vuelve a doler hasta el alma, y de ahí ya es difícil salir de las heridas remachadas si no tenemos quien venga en nuestro auxilio, en nuestro socorro y nos sane y nos salve con el amor, que nos vuelva a dar amor. Y así fue como este niño Pedro lo llevan a un orfanato. Y en el orfanato el niño se vuelve mudo prácticamente. Era un niño que no hablaba, que no quería comer, que no quería nada. Un buen día se enfermó de asma. Después del asma vino una neumonía, una pulmonía. Las enfermedades son productos de la falta de amor también. Cuando nos falta el amor, si nos podemos morir, ¿cómo no nos vamos a poder enfermar por falta de amor? Si estamos creados para ser amados, para amar, para dar amor. Hasta que este niño se muere. Y realmente esto es terrible. Se muere, vemos cómo se puede morir de amor. Y entonces vamos a volver aquí a la última parte de Tálita. Y esta última parte de Tálita es donde se realiza lo que fue a buscar Jairo. Vemos cómo Jesús entra en la habitación y toma a la niña de la mano y le dice, Tálita cum, levántate, niña. Y la niña se levanta, y la niña despierta, y la niña resucita. Imagínense la alegría de la familia. Imagínense el gozo de la familia. E imagínense todo esto corrió como un reguero de pólvora por todo el pueblo y todos se enteraron de esta situación, de esta resurrección. Y esto es lo que hace Jesús resucitar. Esto es lo que hace Jesús, es salvar cuando entra en la casa de alguien. Por eso me recuerda aquel caso también del cual nos hablan las Escrituras, cuando
cuando Jesús se encuentra con Zaqueo. Zaqueo tenía curiosidad por saber quién era Jesús, pero Zaqueo era un ladrón porque metía la mano en la bolsa y robaba. Pero tenía esa curiosidad. Pero para que Jesús no lo vea, se sube a un árbol, se sube a un sicómoro, y desde la rama de un sicómoro él miraba. Jesús se acerca a Zaqueo y le dice, esta noche voy a cenar a tu casa. Y cuando esa noche Jesús, cumpliendo su promesa, va a cenar a la casa de Zaqueo, cuando entra a esa habitación, a esa casa, dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Entonces, cuando Jesús entró en la casa de Tálita, también había llegado la salvación a esa casa. También había llegado la resurrección a esa casa. Y es así, cuando nosotros abrimos el corazón, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros sentimos que Él viene, Él nos dice, el que permanece en mí y yo en Él, ese es el que da muchos frutos. Por eso la necesidad que tenemos de la permanencia del Señor en nuestras vidas, que Él permanezca, porque Él también con cada uno de nosotros tiene la gran misión de resucitarnos a cada instante, a cada momento, porque nosotros no morimos de una vez y definitivamente. Muchas veces he dicho, morimos por tantas cosas de la vida. La muerte nos trae, el pecado nos trae la muerte. Con el pecado morimos. Y si seguimos con el pecado, seguimos muertos, por más que tengamos la materia viva, el alma está muerta. Cuando el alma está muerta es porque el espíritu no está, porque no permitimos que el Espíritu de Dios nos llene y nos infunda de su amor. Entonces, mis queridos hermanos, dejémonos resucitar por Jesús, dejémonos salvar por Jesús, dejémonos amar por Jesús. Y fundamentalmente también tenemos que creer, tenemos que hacer uso de ese don precioso de la fe. El intercesor es alguien valioso. El intercesor es un guerrero. El intercesor es el que ora día y noche, que no descansa su mente ni su corazón. Es el intercesor el que está en la línea, en la primera línea de batalla. Es el que va al frente, es el que lucha contra el enemigo, porque el enemigo siempre nos está tentando, porque siempre está contra nosotros, porque el enemigo no quiere que oremos, porque el enemigo no quiere que tengamos fe, porque el enemigo no quiere en definitiva que nos salvemos. Pero si nosotros estamos con Jesús, ¿quién estará contra nosotros? No hay poder más grande que el poder de Jesús. Talita cum, levántate niña, yo te lo ordeno. Qué hermoso, yo lo siento en mi corazón. Talita cum, Él me dice a mí, Él te dice a vos, Él nos dice a todos, en la medida que cada uno de nosotros creamos, esperemos y confiemos en Él. Bueno, mis queridos hermanos, un abrazo inmenso en el Señor, y que todos experimentemos la resurrección del Señor. No la definitiva resurrección, porque si tenemos fe y vivimos una vida de fe, sabemos que vamos a resucitar. Pero la resurrección que necesitamos día a día, con esta pandemia, con este encierro, con este dolor que estamos padeciendo. ¿Cuántas personas se están enfermando psíquicamente porque necesitan salir, porque necesitan tomar aire, porque necesitan conectarse con otras personas, porque muchas personas tienen miedo, porque muchas personas tienen fobia? Entonces, en este tiempo también es tiempo de resurrección, de dejar que el Señor nos resucite. Alabado sea Jesús, por siempre y eternamente. Amén.